Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Buenos días, las 9:04 de la mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. Comenzamos cara a cara. Hoy queremos discutir 3 temas que han sido muy polémicos a lo largo de la semana. 3 temas que tienen que ver primero con pensiones, con las pensiones del Estado. Segundo, queremos discutir el tema del transporte público, particularmente lo que ha sucedido con las rutas de lujo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y tercero, la inseguridad pública, que ya le hemos tocado en este espacio en los últimos días, que tiene que ver con un incremento muy importante en los indicadores, particularmente en la ciudad. Yo diría que en 2 indicadores: uno, los homicidios, y el segundo, los robos a autos, que también se han incrementado pues en toda la zona metropolitana 27% y prácticamente 34% solamente en el municipio de Zapopan. Y para eso tenemos nuestra mesa política de los viernes, una mesa que queremos que sea un espacio de debate, de deliberación, en donde los distintos partidos políticos y organizaciones ciudadanas planteen algunos de los temas que están a debate. Y comenzamos presentando a Alejandra Parra, ella es de Wikipolítica. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Mariana Fernández del PRI, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, buenos días a toda la gente que nos escucha. Miguel Ángel Monraz del PAN. Muchas gracias, buen día, éxito en este nuevo proyecto tuyo y un saludo a quienes nos acompañan también este día. Enrique Velázquez del PRD. Muchas gracias por la invitación y la verdad una felicitación. Gracias. Y se está incorporando en este momento, está con problemas de tráfico, Alejandro Hermosillo, él es diputado de Movimiento Ciudadano. Pues empecemos con el tema de pensiones y les planteo 2 temas, digamos, para ir abriendo la discusión. Primero, ¿nos debemos preocupar por las pensiones de los trabajadores? Y segundo, ¿creen que esto es un asunto más político que financiero? Si quieres empezamos contigo, Alejandra. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, por supuesto que nos debemos de preocupar por asegurar financieramente las pensiones de los trabajadores del Estado. Y por otro lado, pues creo que tiene 2 componentes, ¿no? O sea, por supuesto que es político y también es un tema financiero, pero yo creo que aquí a lo que tenemos que pues ponerle atención es a que no solamente es político, no solamente tiene que ser financiero, sino toca muchos más temas de la administración pública, como lo son la transparencia de los bienes del Estado, la transparencia de dónde se realizan inversiones, de la toma de decisiones de órganos colegiados como es el Consejo de Administración en donde se deciden inversiones millonarias, que sucede en muchísimos otros aspectos en muchísimos otros organismos, en muchísimas otras secretarías, y que las personas no tenemos rendición de cuentas en ese sentido. Les recuerdo, antes de pasar la voz a Mariana Fernández, los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, o mándenos un mensaje de WhatsApp al 3318-807641. Mariana. Yo creo que el dinero de los trabajadores es un dinero que nos tiene que preocupar a todo el mundo, son los ahorros de toda su vida, pero es un tema que no se puede llevar a la cancha política. Tenemos que ser muy responsables con la información que se está manejando. La propia firma en días pasados, Farrell, que es de las más importantes y de las más reconocidas, que tiene auditores de más de 30 años trabajando ahí, sale a decir que el propio alcalde de Movimiento Ciudadano malinterpretó lo que se venía diciendo, que era proyecciones a 100 años, al 2029, y eso es verdaderamente actuar con responsabilidad, ver cómo van a estar las finanzas de las pensiones de los trabajadores a 10, a 15, a 20, a 30 años. Desde que llegó el propio gobernador Aristóteles siempre dijo que iba a cuidar mucho el tema de pensiones por el desfalco que venían en gobiernos anteriores, cómo se había invertido en inmuebles como las villas panamericanas, más de 600 millones de pesos en comprar inmuebles y que al final siguen siendo elefantes blancos. Entonces, cómo tenemos que cuidar el dinero y cómo haber claridad en las auditorías. Hay que entender que no solamente pasamos por auditorías externas, sino por una Contraloría, por una Auditoría Superior del Estado, y que ya lo dijo, hay que actuar con claridad. Si quieren hacer una comisión para ver cómo va el tema, estamos en la mejor disposición. Ya lo dijo el propio secretario de Educación, que es el presidente del Consejo, que bienvenida a la comisión para explicar los temas, pero sí actuar con mucha inteligencia y sobre todo no llevar esto a una cancha política, porque verdaderamente se quieren inventar una crisis donde no existe, donde el dinero está cuidado, donde ahorita hay que verdaderamente prevenir cómo vamos a estar en 100 años en pensiones, cómo vamos a garantizar. Por ahorita está verdaderamente garantizado el dinero a los trabajadores, y eso hay que decirle que estos gobiernos están cuidando sus fondos y sus ahorros. Miguel Monraz del PAN. Muchas gracias. Es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos. Es un asunto muy sensible, es el patrimonio de los trabajadores, es
la inversión para que en un futuro puedan tener una vejez tranquila, una vejez que pueda generar un buen desarrollo en sus familias. Y precisamente, bueno, ha habido inversiones que han generado muchas dudas, por supuesto, no solamente a los trabajadores, sino a la opinión pública. Pero yo creo que también el gobierno se tiene que centrar en lo que está pasando hoy. No se puede justificar en el pasado, no puede ser un gobierno de retrovisor diciendo, es que en el pasado hubo cosas malas. Hoy en el presente tenemos problemas y se tienen que solucionar. No te la puedes pasar justificándote en el pasado. Hubo una reforma a pensiones del Estado que le dio mucho más atribuciones, por supuesto, a quienes dirigen esta gran institución, y seguramente hubo errores y omisiones que hoy nosotros en una primera vista, en una primera revisión, tenemos grandes dudas. Por eso se arma esta comisión para que se revise a profundidad lo que está pasando en pensiones, porque sí vemos con preocupación que los recursos de los trabajadores siguen al día de hoy en este gobierno no siendo bien invertidos. Lo vamos a tratar con toda la seriedad, no lo queremos politizar, pero también hay que decir las cosas claras y puntuales en este sentido, que no hay la transparencia deseada, no hay la claridad de la inversión de los recursos. Hubo una comparecencia en días pasados, se dejaron documentos que estamos revisando y bueno, haremos las contribuciones necesarias para blindar los recursos de los trabajadores con toda transparencia, con toda claridad, pensando siempre, por supuesto, en los trabajadores del Estado. Antes de pasar el uso de la voz a Enrique Velázquez, preguntarte, Miguel Monraz, en términos legislativos, ¿hay algo que hacer con la ley de pensiones? Esta ley pasó, me recordás, 2007. 2008, la ley de institutos de pensiones, del Instituto de Pensiones, y si tú revisas los artículos, parece que hay mucha discrecionalidad a la hora de tomar decisiones en términos de inversiones. ¿Crees que se debería hacer ajustes? Yo creo que sí puede haber ajustes, tenemos que tener la plena apertura, la plena seriedad y responsabilidad para revisar esto. Yo creo que sí podemos apostar la mayor transparencia, que haya mucho más claridad en cómo se están manejando los recursos y bueno, lo hemos puesto sobre la mesa ya nosotros en la Junta de Coordinación Política, que hagamos una revisión puntual de las atribuciones que tiene el Instituto de Pensiones, que dialoguemos por supuesto con el gobierno del Estado y que encontremos un camino para blindar más los recursos de los trabajadores y transparentar las inversiones del Instituto de Pensiones con lo que tiene que ver con los recursos de los trabajadores. Enrique Velázquez. Yo creo que la mula no la erisca, le hicieron. El problema en este tema de pensiones es el mal manejo que se le había dado durante muchos años, ¿no? Durante décadas, sobre todo donde no tenían ganancias el recurso de los trabajadores. Y que bueno, siendo este fondo de pensiones el más grande del occidente del país, yo creo que uno de los más importantes a nivel nacional, bueno, nunca debes de estar pensando en que el régimen de pensiones vas a invertir únicamente en zonas que no hay riesgo. ¿Por qué? Pues porque no vas a tener ganancias. El rendimiento que puedes tener invirtiendo en CETES nada más puede ser 2.29% para fondos de más de 50,000, 100,000, 200,000 millones de pesos. Pues es ridículo estar pensando en ese tipo de inversión que no va a generar los intereses para poder proyectar a más largo plazo el asunto de cuánto tiene de solvencia un fondo. Sin embargo, creo que aquí coincidimos todos en el tema de la transparencia. Pareciera que se hacen cosas buenas que parecen malas, ¿no? En el asunto de invertir en Chalacatepec o en algunos hoteles. A eso a veces no llama la atención o llama la atención para mal en el asunto de que ese recurso estará bien invertido, cómo se están reportando las ganancias, qué tan rentable es y a qué plazo vas a recuperar la inversión y cómo vas a poder hacerlo que ese fondo pueda ver el retorno y los intereses para los trabajadores. Si tú no generas esa rendición de cuentas constante y luego esa proyección, porque además son términos financieros, ¿no? Hay algunas personas que son expertos y entienden muy bien los términos de cuánto debes de estar invirtiendo y proyectando, y hay otras personas que no se entiende. Cuando hablan en el término de pensión, de este conflicto de la semana pasada, cuando se habla de qué proyección tiene el régimen de pensiones y hablan de una serie de años, pues ningún fondo te puede garantizar que es por siempre, que es perenne, ¿no? Que puede ser autosuficiente ya por las aportaciones y no necesitas otro tipo de inversión, sino que al contrario, siempre tiene un momento en el que debes invertir de manera distinta para poder garantizar que ese recurso no tengas que estarle pidiendo mayores aportaciones a los trabajadores. Pongo el ejemplo del régimen de pensiones de la Universidad de Guadalajara, en el que el trabajador aporta el 10% de su sueldo y la autoridad, el patrón, el otro 10%. Así tiene un rendimiento nada más hasta el 2040.
o sea, así como lo estamos haciendo. Si tú logras tener un 8% más, ya podrías hacerlo suficiente por los próximos 40 o 50 años, pero no más. Por eso, y está igual de pensiones. Tiene uno de los esquemas más importantes de préstamos personales y para casas, tiene de préstamos personales que es reconocido a nivel nacional, que ha sido un modelo a seguir en muchos lados. Sin embargo, cuando se hace la reforma de 2008, y que particularmente con García Manzano, pues la deja muy abierta, y que si llega alguien irresponsable, pues le va a hacer mucho daño a este régimen. Transparentándolo, acotándolo, cerrando algún tipo de inversiones y buscando la opinión de estas casas que hacen los estudios que pueden ser válidos. Bien. Podemos cerrarlo de una manera mejor. Alejandro Hermosillo, diputado de Movimiento Ciudadano. Buenos días. Muy buenos días. Preguntarte, este fue lo que trazamos como las preguntas iniciales. ¿Deben de estar preocupados los trabajadores por sus pensiones, los trabajadores del Estado? Y segundo, ¿crees que es un tema más político que financiero? Yo creo que hablar de los fondos, y lo digo como alguien que estudió finanzas, pues es un tema que no es fácil de entender siempre. Hay que entender también que estamos hablando de una institución pública, por lo cual los fondos que utiliza deben ser de bajo riesgo, evidentemente. Pero estamos hablando de algo mucho más importante, es el fondo de todos los trabajadores, los recursos con los que muchos de ellos aspiran a poder tener un retiro, a tener algunas condiciones de salud. Me parece que no podemos llevar esto al campo de lo político. Evidentemente tiene connotaciones políticas, pues estamos hablando de actores políticos que están participando, pero no puede ser solamente el terreno político el que intervenga en la discusión. Hay cosas que a mí sí me llaman mucho la atención y que sí me preocupan. No sé si como para argumentar que estamos colapsados, pero sí que estamos en un riesgo. Hay dos temas muy específicos que lo demuestran. Uno es la inversión que se hace en esta empresa Abengoa, que tiene que, desde el 2015 no está pagando acreedores en México, que está a punto de declararse en quiebra, que son cerca de 600 millones y que pues la autoridad solamente ha dicho que está esperando que no pase nada, que ojalá no pase nada, pero creo que cualquiera en un análisis de riesgo hubiera detectado que esta empresa estaba en situación de posible crisis. Y la otra, que la transacción se hace también a través de Monex, que ya ha tenido sus cuestionamientos y vínculos, y evidentemente la reducción del año 2012 de 100 millones a un déficit proyectado ahora de 57,000 millones para el año 2029, a mí sí me parece preocupante, a mí sí me parece que es algo que debemos de estudiar desde el día de hoy, y que más allá de defender a un personaje u otro, hay que reconocer que hay un problema, que hay muchas inversiones inmobiliarias que se hicieron de manera irresponsable y que se sigue dejando simplemente ahí. Tenemos las villas panamericanas, se insiste en que se haga algo y sigue quedando simplemente para que se pase al siguiente y al siguiente periodo. Vamos al corte en Cara a Cara, seguimos aquí en esta mesa política.